Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la legendaria historia de los reyes vikingos, figuras icónicas que lideraron a su pueblo en conquistas audaces, batallas épicas y gobiernos que dejaron una huella imborrable en la historia medieval. Desde sus victorias hasta sus trágicas muertes, los reyes vikingos son personajes fascinantes que todavía nos inspiran. Acompáñennos en esta emocionante travesía por el mundo de los vikingos. ¿Quiénes eran los reyes vikingos? Los reyes vikingos eran líderes de las tribus escandinavas durante la era vikinga, aproximadamente de finales del siglo VIII a mediados del siglo XI. Venían principalmente de Noruega, Dinamarca y Suecia, y su influencia se extendía por toda Europa, desde las frías costas de Groenlandia hasta las fértiles tierras de Inglaterra y Francia. Estos monarcas no solo gobernaban, sino que también eran guerreros temidos, navegantes expertos y hombres de gran carisma. Gobiernos y estrategias. La estructura de poder de los reyes vikingos a menudo dependía de la lealtad y la capacidad de mantener el control sobre sus guerreros. Gobernaban en una época donde el poder se consolidaba a través de la fuerza y la intimidación. El Thing, una asamblea de hombres libres, desempeñaba un papel fundamental en la administración y justicia, aunque los reyes tenían la última palabra. Hoy hablaremos de los 4 reyes más influyentes de la era vikinga. En primer lugar tenemos a Ragnar Lodbrok. Su vida está llena de aventuras épicas, conquistas notables y un legado que resuena. Orígenes y juventud de Ragnar Lodbrok nació alrededor del siglo IX en lo que hoy es Dinamarca o Suecia. Aunque los detalles exactos sobre su origen son objeto de debate y leyenda, se cree que era hijo de un rey danés, lo que le daba un linaje noble, y desde joven demostró ser un guerrero talentoso y un líder carismático. Las sagas nórdicas describen a Ragnar como un hombre de aspecto imponente, con una gran destreza en combate. La familia vikinga de Ragnar y su nobleza le otorgaron la oportunidad de aprender el arte de la guerra y las tradiciones nórdicas desde una edad temprana, preparándolo para las aventuras que le esperaban. La ascensión al poder. A medida que crecía, Ragnar se convirtió en un líder, entre los suyos ganándose la lealtad de valientes guerreros. Su ambición lo llevó a realizar incursiones en diversas tierras, comenzando con las cercanas tribus en Europa, donde demostró su astucia táctica y destreza en batalla. Las sagas relatan que Ragnar obtuvo notoriedad al capturar un dragón, un relato que subraya su carácter valiente. Sin embargo, su verdadero reconocimiento llegó cuando lanzó incursiones en Gran Bretaña y Francia, donde sus acciones audaces lo convirtieron en un rey temido y respetado. Conquistas y batallas épicas. Ragnar Lodbrok es quizás más conocido por su famosa incursión en París, en 845, donde, tras un exitoso asedio, exigió un enorme rescate de 7.000 libras de plata a los francos. Esta victoria no solo incrementó su riqueza, sino que también cimentó su fama como líder guerrero entre los pueblos vikingos. Además de sus campañas en Francia, Ragnar también realizó incursiones en Inglaterra, donde capturó varios territorios y se enfrentó a reyes anglosajones. Su ambición por expandir su reino y su reputación como líder bélico lo impulsaron a luchar en numerosas batallas y explorar nuevos territorios. Vida amorosa y familia. La vida personal de Ragnar fue tan emocionante como sus campañas militares. Se dice que tuvo 3 esposas, Lagertha, Aslaug y, en algunas versiones, Tora. Lagertha, su gran amor, una guerrera feroz que luchó a su lado en muchas batallas, antes de que su relación se volviera tensa. Aslaug, su segunda esposa, conocida por su belleza y habilidades proféticas, con quien tuvo varios hijos, incluyendo a Bjorn Ironside e Ivar el Deshuesado. Tora, una esposa que, aunque menos mencionada en las sagas, también tuvo un papel en su vida antes de las otras. Los hijos de Ragnar, muy respetados en la cultura vikinga, continuaron su legado y conquistaron nuevas tierras, llevando el nombre de Lodbrok a nuevas alturas. La muerte de Ragnar. La vida de Ragnar Lodbrok llegó a un final trágico alrededor de 865, cuando fue capturado por el rey Aela de Northumbria. Las leyendas cuentan que fue arrojado a un pozo lleno de serpientes venenosas, simbolizando la brutalidad de sus enemigos. A pesar de su muerte violenta, el legado de Ragnar se mantuvo. Antes de morir, pidió a sus hijos que buscaran venganza y justicia, lo que eventualmente condujo a la devastadora invasión de su familia sobre Inglaterra. Legado de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok es recordado como un héroe, un guerrero y un líder. Su vida se ha convertido en una parte integral de la cultura vikinga, y su historia ha sido narrada en numerosas sagas y poemas que han perdurado a través de los siglos. El impacto de Ragnar se siente no solo en la historia de los vikingos, sino también en la cultura popular actual, con películas, series y libros que continúan explorando su vida y aventuras. A través de sus conquistas y su enfoque indomable ante la adversidad, Ragnar Lodbrok se ha convertido en un símbolo de fuerza, valentía y espíritu combativo.
Harald Fairhair o Harald I de Noruega, un rey legendario que se convirtió en el primer monarca en unificar el reino de Noruega. Orígenes y juventud de Harald. Harald Fairhair nació alrededor del 850 d.C., hijo de Halfdan el Negro, un rey menor en Noruega occidental. Desde joven, Harald mostró gran habilidad y ambición, cualidades que serían cruciales en su misión de unificar el país. Su apodo, Fairhair, se debe a su promesa de no cortarse el cabello hasta haber conquistado toda Noruega. Aclamado por su linaje y habilidades, Harald ascendió al trono de Vestfold después de la muerte de su padre. Sin embargo, su ambición no tenía límites y se propuso unificar todas las tierras fragmentadas bajo un solo reino. La unificación de Noruega. La unificación de Noruega no fue una tarea fácil. El país estaba dividido en numerosos pequeños reinos, cada uno gobernado por jefes locales celosos de su independencia. Harald comenzó un extenso periodo de campañas militares para subyugar a estos rivales y consolidar su poder. Una de las batallas más significativas en su camino hacia la unificación fue la batalla de Hafrsfjord, que tuvo lugar alrededor del año 872. En esta batalla, Harald derrotó a una coalición de jefes opuestos, allanando el camino para convertirse en el primer rey de una Noruega unificada. Este logro fue fundamental para centralizar el poder y establecer un sistema de gobierno más cohesivo en el país. Gobierno y reformas. El reinado de Harald Fairhair estuvo marcado por importantes reformas administrativas y sociales. Para fortalecer su control, introdujo un sistema de gobierno basado en lealtades personales, confiando la administración de tierras a nobles que juraron lealtad directa a él. Esto ayudó a consolidar su poder y facilitar la administración del reino unificado. Además, Harald implementó cambios en las estructuras sociales, fortaleciendo los lazos entre clanes y fomentando el asentamiento de nuevos territorios, incluso alentando expediciones que llevaron a la colonización de Islandia por parte de los noruegos. Harald también trabajó en mejorar la infraestructura del reino, construyendo caminos y fortaleciendo la economía mediante el aumento del comercio, con especial énfasis en la exportación de madera y pieles, que eran muy demandados en Europa. Desafíos y oposición. A pesar de su éxito, el reinado de Harald no estuvo exento de desafíos. Su control sobre Noruega no fue absoluto, y muchos nobles resentidos por la pérdida de autonomía resistieron su autoridad. Algunos líderes, reacios a someterse, optaron por emigrar y establecer asentamientos en otros lugares, como Islandia, donde podían mantener su independencia. Además, gestionar un reino tan vasto con medios de comunicación y transporte limitados era un reto considerable, lo que a menudo provocaba tensiones internas. Sin embargo, Harald logró mantener la estabilidad a través de un enfoque hábil en la diplomacia y gobernanza. Final de su reinado y sucesión. Castigado por conflictos familiares, como era común en la época, Harald manejó las cuestiones de sucesión, dividiendo el reino entre sus muchos hijos. Este acto de partición, aunque problemático, reflejó la complejidad de mantener la unidad en un territorio tan diverso. Harald abdicó a favor de uno de sus hijos, permitiendo que lo sucediera y continuara su legado. Murió alrededor del año 932, dejando atrás un legado de unidad y reforma que cambiaría para siempre el curso de la historia noruega. Legado de Harald Fairhair. El legado de Harald Fairhair es inmenso. Como el primer rey en unificar Noruega bajo una sola corona, sus acciones sentaron las bases para lo que sería el reino de Noruega moderno. Su gobierno consolidó la autoridad real y estableció un precedente para la centralización del poder en la región escandinava. Sven Forkbeard, también conocido como Sven I de Dinamarca, un formidable rey vikingo cuya ambición y liderazgo dejaron una huella indeleble en la historia de Escandinavia y Europa. Orígenes y ascenso al poder. Sven Forkbeard nació alrededor del año 960, hijo del famoso Harald Bluetooth, el rey de Dinamarca y Noruega, conocido por introducir el cristianismo a su reino. Desde joven, Sven fue un líder nato, mostrando una habilidad excepcional en la política y la guerra. La relación entre Sven y su padre, Harald Bluetooth, fue complicada. Sven desafió a su padre en una rebelión, buscando establecer su dominio sobre el reino. Esta lucha culminó en aproximadamente el año 986, cuando Sven derrocó a Harald, convirtiéndose en rey de Dinamarca. Su apodo Forkbeard se refiere a su característica barba dividida, conquistas y extensión del reino. Una vez en el poder, Sven Forkbeard demostró su destreza como guerrero y estratega. Conquistas y extensión del reino. Una vez en el poder, Sven Forkbeard demostró su destreza como guerrero y estratega, llevando a cabo ataques devastadores que desgastaron la resistencia de los ingleses. Su habilidad para conquistar y administrar territorios se evidenció cuando aprovechó las tensiones internas de Inglaterra para invadir y reclamar el trono inglés en 1013. El ascenso al poder sobre Inglaterra fue un logro significativo. El rey anglosajón de la época, Ethelred el Desprevenido, fue forzado a huir a Normandía, dejando a Sven como el primer rey vikingo en gobernar toda Inglaterra. Su
control sobre Dinamarca e Inglaterra lo convirtió en uno de los monarcas más poderosos de Europa en ese momento. Sven también extendió su influencia sobre Noruega, creando un imperio que abarcaba gran parte del norte de Europa. Desafíos del reinado. Gobernar un reino tan vasto no estuvo exento de dificultades. Sven enfrentó resistencia tanto interna como externa, ya que mantener la lealtad de diversos grupos era un desafío constante. Los nobles daneses y suecos eran difíciles de manejar, y la administración de Inglaterra presentaba sus propios problemas debido a las diferencias culturales y religiosas. Aunque su reinado en Inglaterra fue breve, Sven estableció la base para la posterior consolidación del poder vikingo en la región. Su gobierno fue marcado por intentos de integrar las diferentes tierras bajo su dominio, promoviendo el comercio y fortaleciendo las defensas contra otras invasiones. Sin embargo, la conquista de Inglaterra solidificó la imagen vikinga de poderío y estrategia militar. Muerte y sucesión. Sven Forkbeard murió inesperadamente en 1014, tras un breve periodo como rey de Inglaterra. La leyenda dice que murió poco después de recibir un golpe durante una campaña en Lincolnshire, pero las causas exactas siguen siendo inciertas. Su muerte dejó un vacío de poder que rápidamente detonó una serie de eventos sucesorios. Ethelred regresó al trono inglés tras su muerte, pero el legado de Sven no terminó ahí. Su hijo, Canuto el Grande, eventualmente reclamaría el trono inglés, restaurando la vista del imperio del Mar del Norte que su padre había trabajado para construir. Legado de Sven Forkbeard. El legado de Sven Forkbeard es considerable en la historia de Europa. Fue uno de los pocos monarcas escandinavos que logró unificar temporalmente 3 reinos bajo un solo cetro: Dinamarca, Noruega e Inglaterra, forjando lazos entre ellos que influirían en el futuro político de Europa. Además de sus conquistas, Sven también jugó un papel crucial en la continuación de la cristianización de Escandinavia, ya que promovió la Iglesia cristiana como un medio para consolidar su poder. Su papel como conquistador y rey estableció un precedente que su hijo, Canuto, continuaría. Al expandir y enriquecer aún más el imperio del Mar del Norte, Sven Forkbeard es recordado como un guerrero astuto y un líder ambicioso, cuyo impacto resuena en la historia como una figura clave que desafió las normas y extendió la influencia vikinga más allá de lo que muchos creían posible. Canuto el Grande. Este rey vikingo no solo es recordado por sus conquistas, sino también por su capacidad para consolidar un imperio que abarcaba Escandinavia y gran parte de Inglaterra. Prepárense para sumergirse en la vida de este formidable monarca. Orígenes y juventud de Canuto el Grande. Canuto el Grande nació alrededor del año 995, hijo del rey danés Svein Forkbeard y de la reina Świętosawa, una noble polaca. Desde joven, Canuto fue educado en las artes de la guerra y la política, siguiendo los pasos de su padre, quien había conquistado Inglaterra en 1013. La vida de Canuto estuvo marcada por el ambiente belicoso y ambicioso de su familia, lo que lo llevó a adoptar un enfoque similar en su política y gobierno. Tras la muerte de su padre en 1014, Canuto enfrentó desafíos inmediatos. Pese a que el reinado de su padre había sido breve, las tensiones políticas en Inglaterra y la resistencia de los nobles anglosajones presentaban barreras para su futuro como rey. Reinado y conquistas. Canuto inicialmente tuvo que luchar por su lugar en el trono inglés. En 1016, después de la muerte de Ethelred el Desprevenido, Canuto luchó contra su hijo Edmund Ironside en una serie de batallas. Después de una serie de conflictos, se llegó a un acuerdo y tras la muerte de Edmund, Canuto fue proclamado rey de Inglaterra. Su reinado se destacó por la habilidad de manejar la diversidad de culturas dentro de su imperio. Canuto promovió un enfoque de gobierno que combinaba elementos de la tradición anglosajona con las costumbres nórdicas, permitiéndole ganar la lealtad de sus súbditos y establecer un gobierno eficaz. Unificación del imperio y administración. A partir de su proclamación, Canuto el Grande trabajó arduamente para consolidar su poder. Se convirtió en rey de Dinamarca y más tarde también en rey de Noruega, creando así un vasto imperio conocido como el Imperio del Mar del Norte. Su habilidad para controlar estos reinos no solo se basó en la fuerza militar, sino también en su astucia política. Canuto implementó una administración eficiente en sus dominios, introduciendo reformas que mejoraron el sistema tributario y el comercio. Se dedicó a fortalecer la iglesia y a promover el cristianismo en todos sus reinos, lo que ayudó a suavizar las tensiones entre los anglosajones y los daneses. Legado y muerte. Canuto el Grande reinó hasta su muerte en 1035, en un periodo de relativa paz y prosperidad. Su legado es significativo, ya que unificó varias regiones de Escandinavia e Inglaterra
bajo una sola corona, estableciendo una era de estabilidad que tuvo un impacto duradero. Canuto es recordado no solo por sus conquistas, sino por su capacidad para integrar las diversas tradiciones de sus súbditos, promoviendo el comercio y la interacción cultural, que seguirían influenciando a la región durante siglos. La historia de Canuto el Grande es un relato de ambición, conquista y unificación que resuena hasta nuestros días. Su habilidad para navegar el complejo paisaje político de la época lo consolidó como uno de los reyes más destacados y respetados de la era vikinga. Si te ha gustado este recorrido por la vida de Canuto el Grande, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más contenidos fascinantes sobre la historia vikinga y otras grandes figuras del pasado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.